¿Sabías que existe un país sin capital oficial? ¿Otro que no tiene ejército? ¿Y uno que podría desaparecer bajo el mar? No, no es ficción, es el mundo real. El planeta tiene 195 países reconocidos, pero algunos desafían todo lo que creemos normal. Países donde casi no nacen niños, donde no existen ríos, donde puedes conducir horas sin ver a nadie, donde la felicidad es más importante que el dinero. Hoy vas a descubrir 12 países tan extraños que parecen inventados. Y te advierto algo, los últimos dos te van a sorprender más de lo que imaginas. Prepárate, porque después de ver esto, vas a mirar el mapa del mundo de otra manera. Empezamos. Hay un país donde Internet casi no existe para sus ciudadanos. Corea del Norte mantiene uno de los sistemas más herméticos del mundo. La mayoría de la población no tiene acceso libre a Internet global, sino a una red interna controlada. La mayoría usa una intranet nacional llamada Kwangmyong. Hay más de 1 millón de soldados activos. La frontera con Corea del Sur está entre las más militarizadas del mundo. El turismo es estrictamente supervisado. El país opera bajo un sistema político altamente centralizado. Además, posee uno de los ejércitos más grandes en proporción a su población. Un país moderno, pero aislado del mundo digital. Este país no existía hace 15 años. Sudán del Sur se independizó en 2011 tras un referéndum donde casi el 99% votó por separarse tras décadas de conflicto. Posee importantes reservas de petróleo, pero enfrenta grandes desafíos estructurales. Cerca del 75% del antiguo petróleo de Sudán quedó en su territorio. Más del 60% de su población es menor de 25 años. Es miembro de la ONU desde 2011. Es el ejemplo de cómo el mapa político del mundo aún puede cambiar. El planeta todavía está escribiendo su historia. Un país enorme, sin ríos naturales permanentes. Arabia Saudita depende de acuíferos subterráneos y de una de las mayores infraestructuras de desalinización del mundo. Produce millones de metros cúbicos de agua potable al día a partir del mar. Es uno de los mayores productores de petróleo del mundo. Tiene algunas de las plantas desalinizadoras más grandes del planeta. Grandes proyectos futuristas como NEOM buscan transformar el país. Gran parte del país está cubierta por desiertos, incluido el Rub al Khali, uno de los más grandes del planeta. Donde no hay agua dulce, la tecnología la crea. Puedes conducir horas sin cruzarte con nadie. Mongolia tiene menos de 2 personas por kilómetro cuadrado. Es uno de los países menos densamente poblados del mundo. Una parte importante de su población aún practica el nomadismo. Es el país menos densamente poblado independiente del mundo. Más del 25% vive en la capital, Ulan Bator. En invierno puede alcanzar menos 40 grados centígrados. El desierto del Gobi ocupa una gran extensión del territorio. Aquí el silencio no es ausencia, es paisaje. Un país con un pie en Europa y otro en Asia. Turquía está dividida por el estrecho del Bósforo. Estambul es la única ciudad grande del mundo situada en 2 continentes. Su historia incluye imperios romano, bizantino y otomano. Es un puente cultural y geopolítico estratégico. El 97% del territorio está en Asia. Fue capital de 3 grandes imperios. Controla el paso estratégico entre el Mar Negro y el Mediterráneo, un punto clave en la geopolítica mundial. Tiene más lagos que el resto del mundo combinado.
Canadá posee cerca del 60% de los lagos del planeta. Tiene más de 2 millones registrados. Posee cerca del 20% del agua dulce superficial del planeta. Es el segundo país más grande por superficie. Y sin embargo, la mayoría de su población vive cerca de la frontera con Estados Unidos. Las cartas a Santa Claus enviadas a Canadá tienen el código postal HOH0H0, Polo Norte, y el gobierno ayuda a responderlas. Un país donde el agua es protagonista. Está totalmente dentro de otro país. Lesoto, oficialmente el Reino de Lesoto, está completamente rodeado por Sudáfrica. Es uno de los pocos enclaves totales del mundo. Todo su territorio está a más de 1000 metros sobre el nivel del mar. Se le conoce como el Reino en el Cielo. Exporta agua a Sudáfrica mediante grandes proyectos hidráulicos. Las cataratas Maletsunyane tienen una caída de 192 metros, siendo de las más altas de África. Alberga la mina de diamantes Letsheng, la más alta del mundo, 3.100 metros, famosa por producir diamantes de gran tamaño y altísima calidad. Pequeño en mapa, grande en altitud. Aquí el progreso se mide en felicidad. Bután, denominado el Reino del Dragón del Trueno en el Himalaya, creó el Índice de Felicidad Nacional Bruta. Introdujo la felicidad nacional bruta en los años 70. Evalúa bienestar psicológico, cultura, sostenibilidad ambiental y buen gobierno. Es uno de los pocos países carbono negativo. Bután fue el último país del mundo en introducir la televisión, haciéndolo en el año 1999. Limita el turismo para proteger su identidad cultural. Más del 70% del territorio está cubierto de bosques. Un país que prioriza bienestar sobre riqueza. Un país sin capital reconocida oficialmente. Nauru mide apenas 21 kilómetros cuadrados. No tiene capital oficial designada por ley. En los años 70 y 80, gracias a la exportación de fosfato, tuvo uno de los PIB per cápita más altos del mundo. Tras agotar el recurso y mala gestión, la isla quedó destruida ecológicamente, convirtiendo el 80% del territorio en una zona minera inhabitada. Nauru tiene la población con mayor sobrepeso del mundo, con cerca del 95% de sus habitantes con obesidad o sobrepeso, y las tasas más altas de diabetes tipo 2. No tiene fuerzas armadas propias. Un país pequeño con una historia económica extrema. Abolió su ejército hace más de 70 años. Costa Rica es una república democrática de América Central, famosa por su estabilidad política, la abolición de su ejército en 1948 y su enfoque en la sostenibilidad. Es conocida por tomarse en serio la naturaleza y un claro ejemplo es la gran cantidad de territorio protegido. Parques nacionales, refugios de vida silvestre y áreas protegidas cubren más de una cuarta parte del país. Invierte ese presupuesto en educación y salud. Es uno de los países con mayor biodiversidad por kilómetro cuadrado. A pesar de ocupar solo el 0.03% de la superficie terrestre, el país concentra aproximadamente el 5% de la biodiversidad mundial. Además, genera casi toda su electricidad con energías renovables. Decidieron invertir en paz, y les funcionó. En este país se venden más pañales para adultos que para bebés. Japón tiene una de las tasas de natalidad más bajas del mundo, alrededor de 1.3 hijos por mujer, muy por debajo del nivel de reemplazo generacional. Más del 29% de su población supera los 65 años, convirtiéndolo en uno de los países más envejecidos del planeta. Algunas aldeas rurales están desapareciendo porque ya casi no nacen niños.
El gobierno ha invertido miles de millones en incentivos para fomentar la natalidad, pero la tendencia sigue bajando. Este fenómeno impacta la economía, el sistema de pensiones y el mercado laboral. Un país ultratecnológico, enfrentando un futuro sin jóvenes. Existe un país cuya altura promedio es menor a 1.5 metros sobre el nivel del mar. Maldivas es el país más bajo del mundo en altitud promedio. Está compuesto por más de 1000 islas coralinas distribuidas en el Océano Índico. El aumento del nivel del mar representa una amenaza existencial real. En 2009, su gobierno realizó una reunión bajo el agua para llamar la atención sobre el cambio climático. Algunas proyecciones científicas advierten que partes del país podrían volverse inhabitables en el futuro si el nivel del mar continúa aumentando. Está formado por 26 atolones naturales que albergan una biodiversidad increíble. En ciertas épocas, microorganismos marinos iluminan la orilla de color azul eléctrico, un paraíso tropical que lucha por no desaparecer.